Bueno, el día de hoy me han encomendado poder compartir esta palabra, compartir la palabra de Dios, que siempre es un privilegio y siempre es también una responsabilidad delante de Dios poder compartir la palabra, pero lo hacemos con toda la fe y creyendo que el Señor trae la palabra siempre oportuna a los corazones. Fui inquietada esta semana cuando me dijo el pastor, te toca. Enseguida pues uno trata de orar, ¿verdad? Y estando orando, el Señor me inquietó a un tema muy importante que sé que va a ser de mucha edificación para todos nosotros. Póngase de pie, por favor, y le pido que me acompañe a la primera carta de Pablo a Timoteo. Gracias. Vamos a leer unos versículos. En el capítulo 6 de Primera de Timoteo, vamos a leer los versículos 11 y 12, la primera parte, por favor. Primera de Timoteo, capítulo 6. Vamos a leer del 11 y 12 la primera parte, ¿sí? Todos podemos leerla, por favor, juntos. Dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Hasta ahí. ¿La podemos volver a leer, por favor? Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Padre santo y bueno, te alabo con todo mi corazón en la comunión con tus hijos. Gracias por que tu palabra es vida, Señor. Estoy convencida que tú tienes palabras, Señor, que edifican nuestro ser. Estoy convencida de que tú eres la respuesta a nuestras necesidades. Padre, te pido en el nombre de Jesús que tu Santo Espíritu ilumine nuestra mente y nuestro ser. Que la palabra que hoy ha de ser entregada produzca en nosotros ese bien tuyo, porque tú, Señor, siempre tienes palabras de bien para nuestras vidas. Llévanos a más, Señor. Permite, Señor, que mis labios pronuncien tu palabra y que se cumpla el propósito por lo cual tú has enviado y estás enviando tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ocupe su lugar, hermano. Hoy quiero hablarles de un tema muy importante, ¿verdad? Todos enfrentamos muchas situaciones todos los días, ¿verdad? Todos los días tomamos decisiones a veces sencillas, pero a veces decisiones muy complejas, muy difíciles también. Presentamos también, desarrollamos pensamientos, sentimientos y estamos en todo un contexto de toma de decisiones, de circunstancias que afectan nuestro desarrollo espiritual, que afectan nuestra vida secular o nuestra vida diaria, cotidiana. Y
surgen, ¿verdad?, formas de pensamiento, hay una lucha, siempre es continua entre nuestros sentimientos, lo que creemos, lo que pensamos. Y bueno, la pregunta es cómo respondemos a esas circunstancias, con qué elementos, ¿verdad? Y bueno, la mayoría de nosotros podemos decir que respondemos de acuerdo a lo que pensamos, a lo que nos enseñaron, a lo que sentimos, ¿verdad? Hay mucha gente que se deja guiar por sus sentimientos para tomar decisiones. También respondemos a esas circunstancias de acuerdo a lo que creemos, ¿verdad? Y en sí, ¿verdad? Todos respondemos de acuerdo a lo que somos, de acuerdo a tus sentimientos, lo que piensas, lo que crees, ¿verdad? Es cómo respondes a esas circunstancias. Sabemos que hay adversidades en este mundo, ¿verdad? Nadie se evita situaciones de desánimo. Todos enfrentamos desánimo, ¿no es así? Todos enfrentamos alguna tentación, todos enfrentamos alguna disyuntiva. Y entonces estamos envueltos en este mundo en todas estas circunstancias y en una mezcla de sentimientos, de pensamientos, de creencias. ¿No le ha pasado que de momento está pensando algo pero siente otra cosa y se debate? ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Nos pasa. Bueno, pues mire, esta carta del apóstol Pablo se la envía a su discípulo Timoteo, un joven, ¿verdad? Que lo acompañó en muchas ocasiones a Pablo, era alguien muy cercano a Pablo, y Pablo había dejado a Timoteo encargado de la iglesia de Éfeso. Y en esta carta en específico, Pablo le da ciertas recomendaciones a Timoteo, que quiero que consideremos, ¿verdad?, esta mañana. Dice ahí en su palabra, en su Biblia, dice ahí el versículo 11, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Cuando la palabra de Dios aquí dice, mas tú, hombre de Dios, ¿verdad? Está hablando de alguien que ha tenido ese efecto, ese encuentro con Dios. Se dirige precisamente a ese hombre de Dios que tiene un propósito específico. ¿Sabía que esta palabra que ocupa el apóstol Pablo para Timoteo es una palabra que casi no la va a encontrar en el Nuevo Testamento, pero se refiere prácticamente a los hombres de Dios, al siervo de Dios que se hablaba en el Antiguo Testamento? ¿Quiénes eran estos hombres de Dios? Bueno, pues hombres específicos que estaban levantados para una obra específica, para un tiempo específico, ¿verdad? Y ahí encontramos, por ejemplo, a Samuel, un siervo de Dios, y cuántos otros más profetas que fueron levantados. Entonces estamos hablando cuando aquí Pablo le dice, tú hombre de Dios. Y yo creo que hoy nos está hablando el Espíritu y nos dice a nosotros también, porque sabe que cada uno de nosotros ha sido llamado a Dios. Si tú has tenido un encuentro con Dios, tú tienes un propósito. ¿Amén? ¿Sí? Todos tenemos un propósito, porque saben que Dios no hace a alguien o algo sin propósito. Entonces, si a lo mejor tú no has encontrado tu propósito, pues pregúntalo al Señor, porque Dios no hace nada más por hacer, ¿verdad? Si te dio la vida, ¿verdad? Si te creó, tienes un propósito. Entonces, tú eres un hombre
de Dios, una mujer de Dios, porque si tú encontraste a Cristo, tú eres ese hombre de Dios. Y entonces, cuando nos identificamos, ¿verdad? Pablo le quiere dar ciertas recomendaciones. Y dice aquí, huye de estas cosas. ¿Qué está diciendo aquí Pablo de huir de estas cosas? Acompáñeme a ver el versículo 4 y 5 de ese mismo capítulo, el capítulo 6. Dice aquí, bueno, voy a leer desde el 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancias. Apártate de los tales. ¿Qué está pasando? En el contexto de esta carta que se la envía a Timoteo, están pasando muchas cosas, y entre estas cosas que está sucediendo es que hay falsos maestros en la iglesia. Ajá. Y entonces no solamente estamos hablando de una iglesia local, estamos hablando que se levantaban hombres engañadores, falsos maestros que distorsionaban la enseñanza, el mensaje del evangelio. Y muchos de ellos caían en avaricia. ¿No les suena conocido? ¿Verdad? Se daba que en este tiempo los hombres aprovechaban de esa condición de ser maestros, ¿verdad? Se aprovechaban de las ovejas, se aprovechaban de la iglesia y adquirían ganancias deshonestas. Había cierta envidia y todo lo que dice aquí Pablo, porque lo está describiendo, ¿verdad? Disputas necias, ¿verdad? Contiendas de palabras. Dice, porque de ahí nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Dice, dice corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Qué tremenda condición y qué fuerte está haciendo ese llamado el apóstol Pablo a Timoteo, pero lo está persuadiendo que hay muchas cosas que están sucediendo y le dice, huye de estas cosas, huye de estas cosas. Dice, pelea la buena batalla de la fe. Y aquí es donde quiero detenerme un poquito. ¿Cómo peleamos la buena batalla de la fe? ¿Cómo es que nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, nos estamos enfrentando en nuestras situaciones? Todos, decíamos, enfrentamos circunstancias, ¿verdad? Pero también en nuestra vida espiritual, ¿verdad? Tenemos también muchas luchas. Estas batallas o luchas, ¿verdad?, están dirigidas para hacernos caer. Estas luchas están puestas también para hacernos caer, para desmayar, para hacernos tropezar, para desanimarnos. ¿Cuántas veces cuando escuchamos ciertas cosas o están sucediendo ciertas cosas alrededor nuestro, no nos desaniman? No nos hacen sentirnos como confundidos. ¿No le ha pasado? Y todas estas
cosas, estas batallas, estas peleas, estas luchas que enfrentamos todos, hermanos, porque dijimos que nadie nos escapamos, ¿verdad? También están puestas para aniquilarnos, ¿sabía usted? Porque son esos dardos fuertes, son esas bombas que tienen un alcance y una destrucción tremenda. Y aquí Pablo le dice, pelea la buena batalla de la fe. Timoteo se estaba enfrentando a una serie de situaciones ahí en la iglesia, ¿verdad? Y eso mismo tenía que tomar decisiones, tenía que conducir correctamente al pueblo, a los creyentes. Y por eso era tan importante lo que Pablo le decía, pelea la buena batalla de la fe. Fíjese que la palabra pelear, ¿verdad? La encontramos del griego, agonizomai. ¿A qué le suena? ¿A qué le suena ese verbo? Agonizar, ¿verdad? Qué chistoso es que pelear venga de esa palabra agonizar. Se deriva de agonizar y se empleaba durante los ejercicios militares y atléticos. No es una pelea, por ejemplo, de box o una pelea de guerra entre pueblos, ¿no? Sino era una pelea de esos ejercicios deportivos. Sí, yo me supongo que debería de ser algo así como las peleas grecorromanas, ¿no? Yo me podría pensar, o ese tipo de actividades que desarrollaban en ese tiempo, ¿verdad? Y entonces esto requería gran concentración, disciplina y un esfuerzo extremo para poder ganar. Fíjese bien cuántas cosas representa esa palabra. Concentración. Para pelear la buena batalla tienes que concentrarte. La buena batalla de la fe. Dice, tienes que disciplinarte. Tienes que hacer un esfuerzo extremo para que puedas ganar. Dice, pelea la buena batalla de la fe. Entonces, todos estos elementos están contemplados al momento de pelear. Tienes que tener esa concentración, porque si no, ¿qué va a pasar? Te van a dar un golpe desprevenido, ¿verdad? Y vas a parar al suelo, ¿no? También dice que denota la palabra luchar es perseverar. Entonces vean cuántos elementos se conjugan para poder pelear una buena batalla de la fe. La buena batalla de la fe es el conflicto espiritual contra el reino de las tinieblas. Decíamos que todos de menor a mayor medida peleamos una batalla, estamos inmersos en una lucha espiritual. No es que yo diga, no, yo no quiero, yo así estoy bien, ¿no, verdad? Qué bueno sería que, yo no, así yo no juego, ¿no? No, todos estamos inmersos en esta lucha y entonces quiero yo hablar de 4 maneras que el cristiano puede pelear esa buena batalla de la fe. ¿Sabe que la primera manera es a través de lo que escuchamos? Lo que escucho determina mucho mi fe. De verdad que sí. Lo que escucho de mí mismo, hay una voz interna que a veces te chantajea o no, ¿no les ha pasado? Te boicotea, ¿verdad? Hay una voz también o lo que escucho de los demás hacia mí.
eso también, mucho de lo que yo escucho de los demás hacia mí, me puede afectar en mi fe. Mucho de lo que, también lo que el mundo me dice, o escucho del mundo, lo que escucho de mi cultura, eso mucho va a determinar mi fe. Y la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír. Qué interesante es que venga por el oír, pero no oír cualquier cosa, ¿verdad? Específicamente dice oír la palabra de Dios. Entonces, cuando tú estás escuchando la palabra de Dios, eso te debe de producir fe. Por eso es muy importante lo que tú y yo escuchamos. Porque de eso a veces dependerá si libramos o no una batalla. Puede ser algo muy sencillo, pero también puede ser algo muy difícil que estemos atravesando. Entonces vean lo pertinente que es la palabra. Vamos rápidamente al libro de Marcos. Por favor, voy a hacer varias citas, voy a poner varios ejemplos, así es que le pido por favor que se ponga las pilas y que me acompañen estas citas, ¿verdad? Marcos 5, 21. Marcos 5, 21 al 28 y nos vamos a saltar del 34 al 42. Sígame, por favor. Levante la mano si ya está conmigo. Por favor, levante la mano. Ok. Hasta los dormidos ya se levantaron. Muy bien. Ok. Dice aquí 5:21. Es una historia que ya sabemos, pero yo quiero centrarme y quiero que usted detecte lo que pasó. Estamos hablando de un milagro de la hija de Jairo, ¿verdad? Y dice así, dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. ¿Sí? Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, fíjense bien ahí cómo fue que esta mujer escuchó de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva, ¿verdad? Vean cómo, bueno, se cruzan dos historias, pero dos historias que tienen que ver mucho con lo que estamos hablando, ¿verdad? Ella que dice que escuchó oír ¿de quién? De Jesús. Y este hombre Jairo, vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Pues yo me supongo que tú estás ansioso porque vaya Jesús a tu casa a levantar a su hija, ¿verdad? Y no llega Jesús. Entonces, dice ahí el versículo 34, y le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, y ve en paz y queda sana de tu azote. Vean cómo fue tan importante el haber escuchado, pero veamos lo que pasa con Jairo. Dice, y le dijo, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente,
¿verdad? Y vemos lo que sucedió. Fíjense qué interesante es, ¿qué decía la gente? Ya no vayas, ya está muerta, ¿sí? Deja en paz al maestro. Y enseguida que viene Jesús y le dice, la niña, tú ten fe, dice cree, no temas, solo cree solamente. Y vamos a ver qué dice más adelante. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. ¿Se puede imaginar ese borlote? ¿Usted qué hubiera dicho? ¿Usted se hubiera ido con lo que escuchó? ¿Verdad? Con lo que escuchó de la gente. Ya está muerta, ya no hagas nada. Y llegaste y viste que todos están llorando. ¿Qué hubieras dicho? No, pues ya no tiene remedio. Realmente no tiene remedio. Pero ¿saben qué? Jairo escuchó la voz de Jesús. Importantísimo. Cuando tú y yo, las circunstancias están tan adversas, la gente te está diciendo lo contrario a lo que la palabra de Dios te dice o lo que Jesús quiere decirte acerca de ti o acerca de la situación que estás enfrentando, tú tienes que tomar una decisión, si creerle a Jesús o creer lo que dice la gente. Lo que escuchas, por eso se vuelve tan trascendente para tu fe. Y dice, y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, fíjense bien, cómo se burlaban de Jesús, porque ellos estaban viendo otra situación. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años y se espantaron grandemente. Fíjese bien, ¿usted por qué cuando lea aquí? ¿Usted por qué cree que Jesús sacó a toda esa gente? ¿Por qué cree? ¿Por qué cree? Porque no creían. ¿Sabe que muchas veces tenemos que alejarnos de gente que no cree lo que Dios está diciendo de nosotros, lo que Dios está diciendo a tu vida? Porque pueden ser mucho tropiezo para ti. ¿Por qué es tan importante convivir con gente que tiene tu fe, que cree lo que tú crees? Porque eso también va a alimentar tu fe. Vamos a ver más adelantito. Entonces, para ganar, ¿verdad? O para librar la buena batalla de la fe, debemos determinar en nuestro corazón oír lo que dice Dios. Dijimos que era un esfuerzo, ¿verdad? Que se requería concentración, que se necesitaba perseverancia para pelear, ¿verdad? Pero para ganar la buena batalla tenemos que oír, determinar en nuestro corazón, oír a Dios. Dice la palabra, mis ovejas, ¿qué? Oyen mi voz y me siguen, ¿verdad? Otra manera es a través de lo que vemos. Lo que vemos determina lo que hacemos muchas veces. Dice la palabra que fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces muchas veces lo que estamos viendo no es fe. Y dice aquí convicción es estar profundamente convencido de que algo es verdad. Entonces, la segunda manera es a través de lo que vemos. Podemos librar, podemos ganar la buena batalla de la fe o podemos perderla.
Y vamos a un ejemplo que está en Lucas 8:22. Rápidamente. Lucas 8:22. Dice 22 al 25 y después vamos a ir a Juan 6:15. Dice aquí 8:25 y les dijo, el 22. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos, Jesús, ¿verdad? Y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago. Y se anegaba y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? ¿Qué estaba pasando? Ellos estaban viendo una situación, pero no estaban viendo al maestro que estaba con ellos. Acababa de multiplicar, de hacer lo de los panes y los peces a más de 5,000 personas. ¿Y cuántos otros más milagros habían visto de Jesús? ¿Verdad? Y Jesús estaba ahí con ellos, con los discípulos. ¿Y qué pasa con ellos? Pierden de vista a Jesús. Y entonces se enfocan ¿en dónde? ¿En qué se enfocan? En las circunstancias, en que está un viento fuerte. Yo no sé cuántas veces, ¿qué estás viendo tú? Hay veces que nuestras circunstancias, nuestro dolor, nuestras angustias, nuestras preocupaciones están más enfocadas en eso, que en saber que Dios está contigo, que tienes al poderoso, al que hizo el mar y todas las cosas. Está contigo, pero tú te enfocas en el problema, te enfocas en la situación y en tus sentimientos y entonces no encuentras salida. ¿Cuántos se han envuelto en una serie de pensamientos y de sentimientos que parecieran como esa gran tormenta que tambalean tu barco, tu vida, ¿verdad? Te están tambaleando y entonces no sabes porque piensas que te vas a hundir y te vas a perder. Pero eso es lo que tú estás viendo. Tus circunstancias están determinando tu fe, ¿sí? Y vamos a otro ejemplo. En Juan, que me gusta mucho esta historia, en Juan 6:15. Dice así, Juan 6:15. Juan 6:15. Creo que no es, lo anotaría mal. Es cuando Pedro camina sobre el agua, ¿verdad? 16. No, es cuando, bueno, esta es la historia, pero Juan no la narra, sino que es Lucas. Es Lucas, si no mal recuerdo, si alguien se acuerda, es Lucas, sí, Lucas 8:22. Es el que leímos, ¿verdad? Bueno, pero es la misma historia, pero cuando Pedro, en el pasaje de Juan 6:15, pero no lo narra así Juan, es cuando Pedro camina sobre el mar, ¿sí? Jesús estaba en el monte orando, les dijo que se fueran, ¿verdad?
Ellos se metieron en el mar, en la barca, ¿verdad? Y vieron a Jesús que caminaba sobre el agua. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa historia? Ok. Entonces camina sobre el mar y los discípulos dicen, es un fantasma. Y entonces se dan cuenta que era Jesús y le dice Pedro, Señor, si eres tú, manda que yo vaya, ¿verdad? Y el atrevido de Pedro se incursiona, camina sobre el mar, pero me gusta mucho señalar, porque ahí dice precisamente que cuando Pedro comenzó a ver el mar, dice que se comenzó a ¿qué? A hundir. Entonces, qué importante es cuando cuando Pedro estaba enfocando su mirada en Jesús, él pudo caminar sobre el mar. Hay situaciones que parecen que son tan difíciles que necesitamos un milagro, ¿verdad? El milagro de Pedro de caminar en el mar, sobre el mar, es un milagro tremendo, ¿no? Pero en el momento que él deja de mirar a Jesús, comienza a hundirse. Si tú y yo nos apartamos nuestra mirada de Jesús, de verdad que vamos a sufrir ese hundimiento, créamelo. Lleva esta enseñanza a tu vida personal. ¿Cuántas cosas te has sentido que has estado ahogándote en tus pensamientos, en tus sentimientos, que no te han permitido ver lo que Jesús puede hacer en un milagro? Vamos a la tercera. Bueno, también quiero decirle que lo que vemos nos hace dudar de sus promesas, ¿o no? Dios tiene promesas poderosas, hermosas, pero lo que vemos nos hace dudar. El Señor me dijo que Él iba a abrir una puerta y no veo nada, no veo que se muevan las cosas, no, todo sigue igual, parece que no sucede nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos enfocándonos en ¿qué? En la circunstancia, y entonces nos hace dudar de la promesa que Dios tiene para mí. La tercera manera de pelear la buena batalla de la fe es a través de lo que creo. Y lo que creo está ligado a lo que conozco. No puedo creer en algo que no conozco. Entonces está ligado. Creer significa en griego pinteo, pisteus, que es confiar y apoyarse. ¿Sí? Y vamos a leer en Mateo, vamos a Mateo rápidamente. Mateo. Gracias, hermana, por si usted lo quiere, no sé, aquí al pasar mis apuntes he de haber confundido la cita. Gracias, hermana. Mateo 9:27, por favor vamos a leerla, 27 al 30. Dice ahí, fíjese bien lo que dice aquí, porque esto me impacta. Dice, pasando Jesús de ahí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Fíjese qué pregunta les hizo Jesús. ¿Crees que puedo hacer esto? Esa es nuestra lucha, hermano. Esa es nuestra lucha. Ahí perdemos o ganamos. ¿Crees que puedo hacer esto? Me encanta este
este ejemplo maravilloso porque ellos dijeron, sí, Señor. Yo digo que con esa convicción, porque decíamos que fe, esa es la convicción de lo que no se ve. Tenían una certeza profunda que sabe que tiene que ver desde adentro, desde tu ser interior, desde tu vientre. No es un argumento o una creencia como vana, como la que a veces nos presenta el mundo, sino viene desde adentro de tu ser, de una convicción profunda. Y ellos dijeron, sí, sí, Señor. ¿Crees que lo puedo hacer? Dijeron ellos, sí, Señor. Y entonces les tocó los ojos diciendo, ¿conforme a qué? Vuestra fe os sea hecho. Fíjense cómo Jesús, porque conocía la fe de esos ciegos, ¿verdad? Dijo, conforme a su fe. Y sabes que muchas veces el Señor nos dice, conforme a tu fe se ha hecho eso que me estás pidiendo, eso que tú quieres. Y entonces, ¿qué le respondemos? Un sí, Señor, sí, pero ni sabemos. O viene de una certeza desde lo profundo de tu ser. ¿Sabes por qué le digo esto? Porque muchas cosas, a veces cuando realmente no las creemos, se vuelven un obstáculo para nosotros. Es decir, que yo puedo decirle a Dios, es que yo te creí y no vi que me hayas hecho este favor. ¿Sí me explico? Nosotros pensamos que estamos creyendo y entonces de alguna manera nos podemos molestar hasta con Dios, de decir, Dios no me… ¿Cuánta gente no ha escuchado usted decir? Es que Dios no me escuchó. Dios le rogué y nunca obtuve lo que yo le pedí. Dios no sirve. Como si fuera un experimento de científico, ¿no? Y muchas veces, aunque tal vez no lo decimos, lo pensamos. Lo pensamos a lo mejor no aquí, lo pensamos en nuestros sentimientos, en nuestros razonamientos, muy en el interior, que nadie sepa que estoy dudando, pero es una realidad, hermanos, es una realidad. Muchas veces no obtenemos o no vemos una respuesta porque no le creemos a Dios. Esa es la verdad, eso es lo contundente. Pero aceptarlo es un gran reto de nosotros. Preferimos a veces echarle la culpa a Dios, ¿o no? Está muy calladito. De verdad que sucede, no le estoy hablando en chino, yo lo he pasado, claro. Entonces, vean cómo dice, como creíste, te sea hecho. Entonces, lo que creo, ¿verdad? Que está ligado a lo que yo conozco, es una manera de pelear la buena batalla de la fe. Quiero darle un otro pasaje en Juan 6:69. Juan 6:69 dice, y vosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo. Fíjese en las dos palabras claves. Dice, nosotros hemos creído y conocemos. Por eso le digo que mucho de lo que creemos está en lo que yo conozco. Si yo no conozco quién es Dios, no voy a creerle. Así de sencillo. Y dice ahí Pedro, ¿verdad? Dice, nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
tiene que haber un conocimiento para saber qué creer. ¿Cómo voy a creer? ¿Cómo es mi fe? Y me gusta, y voy a dar otro ejemplo porque me encanta, y yo estuve tentada a no, pero me gusta, ¿verdad? Y yo creo que todos se saben la historia de David, no la voy a decir toda, pero yo quiero que me acompañe a Primera de Samuel, primer libro de Samuel, el capítulo 17, no vamos a leer todo, pero me interesa mucho que usted pueda ver lo que el Espíritu le quiere mostrar en todos estos pasajes, que a veces en la lectura podemos pasarlas muy rápido, pero son grandes aprendizajes para nuestra vida. Primer libro de Samuel 17, 32 al 37. Voy a hacerle rápidamente lectura. Y dice, y dijo David a Saúl, no desmayes el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Había una guerra, ¿verdad? Y nadie se atrevía, había dos pueblos, los filisteos y los israelitas, y para no matar a todos, dijeron vamos a poner uno de cada quien, de cada lado, y el que gane, pues órale. Y entonces había un filisteo enorme, ¿verdad? Llamado Goliat, y todo el pueblo de Israel le tenía miedo, y entonces nadie quería salir a defender el honor del pueblo. Y entonces David, que no estaba en esa pelea, vino a dejar una comida a sus hermanos, ¿verdad? Y se encuentra con el rey, esta es la historia. Y entonces estábamos en el 33, y dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo. Bueno, David le dijo a Saúl que no se desmayen todos, yo voy, ¿verdad? Dice, no podrás contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, perdóneme, y lo hería y lo libraba de su boca. Y si levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuera león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, Jehová esté contigo. ¿Qué pasó? David tenía un conocimiento de quién era Jehová, ¿no es así? Dice a él que él estaba cuidando las ovejas, y cuando venía el oso, cuando venía el león, él los mataba. Pero él atribuye a algo su victoria. Dice, porque Jehová estaba conmigo. Dice, y yo sé que Dios va a estar conmigo. Yo voy a pelear porque yo sé quién es Dios. Yo sé de lo que me ha librado. Yo sé cuántas cosas he pasado con Él. Y eso es lo mismo que Dios te dice hoy. Hay muchas batallas que has pasado en tu vida desde que llegaste a Cristo. Y por supuesto antes de Cristo, pero has pasado muchas batallas, pero muchas de ellas tal vez las ganaste, sencillas o difíciles. Y Dios te ha seguido sustentando hasta el día de hoy. Ese es un conocimiento que te va a ayudar en tu lucha actual. Porque te voy a decir una cosa, tu fe en esa circunstancia tuvo que haber crecido. Si tú no viste la mano de Dios ahí, por eso le digo que tiene que haber concentración, porque tenemos que ver a Dios actuando siempre, en todo momento.
A veces pensamos que no está ahí, pero ahí está. Y te está ayudando a librarla. Y la libras y dices, ay, qué suerte tuve. No, fue Dios que te sustentó. Tal vez no lo viste, pero Dios estuvo ahí. Y entonces cuando hoy te enfrentas a otra situación, tú tienes que echar mano de eso, porque tu fe se va a fortalecer. Y vas a decir, si Dios estuvo allá conmigo, aquí también va a estar. Y yo voy a pasar esta prueba, y yo voy a pasar esta lucha, y yo voy a vencer en el nombre de Jesús. Amén. Y dice ahí en el 47, el 45 y 47, fíjense bien, porque no se quedó ahí nada más con el rey, sino que ya cuando estaba con Goliat, vean lo que le dice. Yo creo que usted se lo sabe, pero vea lo que el Espíritu nos está diciendo aquí. Dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Conocía quién era Jesús, quién era Dios, ¿verdad? El Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy a los cuerpos de los cuerpos de los filisteos, a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada o con lanza, porque de Jehová es la batalla, Él os entregará en nuestras manos. Fíjense qué convicción, qué conocimiento de Dios tenía David. Y sabe que ese conocimiento no lo llevó de la noche a la mañana, ¿o sí? Ese conocimiento lo adquirió teniendo intimidad con Dios. ¿De dónde queremos sacar ese conocimiento si no conectamos con Él, si no nos relacionamos con Él, si no agarramos cada domingo la Biblia y corran, vamos a la iglesia y todos los días estamos ausentes? O cuando no abrimos la palabra, o cuando no nos congregamos, ¿cómo vamos a conocerlo? Solamente a través de la intimidad con Él. Las pequeñas victorias, hermanos, hay que traerlas a la memoria siempre. Eso nos ayuda en nuestra batalla de la fe. Tráetela siempre, porque sabes que estos nos hacen fuertes. Nos hacen fuertes en el momento que te sientas débil, que te sientes desanimado. Echa mano de eso. Echa mano de eso. Lo que conocemos de Dios nos ayuda a creer. El pensamiento, nuestro pensamiento puede ser un gran asesino de nuestra fe, o puede también ser un gran ariete. ¿Sabe cuál es el ariete, no? Ese tronco grande que se usaba para romper las puertas en las guerras, ¿verdad? Que eran altísimas esas puertas. La semana pasada el pastor habló de las puertas, ¿verdad? Ese ariete, ¿verdad? Que está pegando ahí, nuestros pensamientos pueden ser como ese ariete, ¿sí? Y dice 2 Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia, de nuestra pelea, no son carnales, hermanos, no son carnales. Estas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces tus pensamientos siempre enfocados en el Señor, enfocados en lo que Él ha hecho, ¿verdad? Porque eso nos va a ayudar completamente en nuestra vida. Derribando, dice, argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Todos esos
pensamientos que vienen a tu vida de falta de fe, de incredulidad, de que las cosas no van a salir, ¿sabes cómo se vence eso? Sometiendo nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. Dice, llevando cautivo todo pensamiento. Cuando vengan esos pensamientos de derrota, de desánimo, de debilidad. ¿Usted piensa que los pastores no pasamos cosas así? ¿Que somos tan fuertes, tan intocables? No, hermano. Nosotros tenemos que echar mano, todos, absolutamente todos debemos echar mano de esta palabra, sometiendo nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos tienen que pasar por el filtro de la palabra de Dios. Si no, no lo creas, hermano. Porque les digo, los pensamientos pueden ser nuestros grandes asesinos en nuestra fe. Por eso mucha gente se debilita, se va y se pierde. Porque está dando más rienda a sus pensamientos que lo que viene de la palabra. Entonces, la palabra es ese filtro. No lo que piensa mi comadre, no lo que piensan mis amigos, no lo que piensa el mundo, porque el mundo va a traer otra forma de pensar. Pero la palabra de Dios, ¿qué dice Dios acerca de ti? ¿Qué dice Dios acerca de lo que estás pasando? Eso es lo que nos da la victoria. No nuestros sentimientos ni nuestra cultura, ¿verdad? Y la cuarta es echa mano de la vida eterna. Echa mano de la vida eterna. Qué arma tan poderosa, qué elemento tan poderoso para enfrentar nuestras batallas. Esta palabra da a entender, ¿verdad?, que todo creyente debe agarrarse con firme seguridad. Agarrarse de arriba. Dice, echa mano de la vida eterna, echa mano de los recursos celestiales, echa mano de lo celestial, de lo divino, ¿verdad? Y el autor de Hebreos, ¿verdad?, dice acerca de Moisés, porque se sostuvo como viendo al invisible, se sostuvo como si Dios mismo te estuviera tomando de la mano. Con esa firmeza, con esa seguridad tienes que enfrentar las situaciones de la vida. Entonces decíamos, hay 4 cosas, ¿verdad? 4 maneras de enfrentar nuestra batalla de la fe. ¿Se acuerdan cuál es la primera? Lo que oímos. La segunda, lo que vemos. La tercera, lo que creemos. Y la cuarta es echar mano de la vida eterna. Ponte de pie. Ponte de pie, por favor, hermano.